todo el mundo sueña. Pero la mayoría de las veces, esos sueños no son más que la mente subconsciente procesando pensamientos y sentimientos de las horas despierto. Sin embargo, de vez en cuando, una persona creativa tiene un sueño vívido que lo inspira a poner la pluma en el papel y crear una gran obra de arte. Aquí te dejo 12 grandes ideas que nacieron en sueños. Tintín en el Tíbet. Hergé, el creador de Tintín, estaba teniendo una pesadilla recurrente. Él dijo: mis sueños eran invariablemente de grandes espacios en blanco y muy angustiantes. Recuerdo uno de ellos donde estaba en una especie de torre formada por una serie de rampas. Las hojas muertas caían y cubrían todo. En un momento particular, en un nicho inmaculadamente blanco, apareció un esqueleto blanco que intentó atraparme. Y al instante, todo a mi alrededor se volvió blanco. Un psicoanalista le dijo a Hergé que los sueños fueron causados por sus trabajos anteriores sobre Tintín y que Hergé debería detenerse de inmediato para vencer al demonio. En cambio, él produjo Tintín en el Tíbet, una historia que se desarrolla principalmente en los nevados Alpes, que representa los espacios en blanco de los sueños de Hergé. Tintín en el Tíbet lo curaría de sus pesadillas y se convertiría en una de sus obras maestras. Crepúsculo. Independientemente de si eres o no fanático de los angustiados chupasangre y los musculosos hombres lobo, debes admitir que Stephenie Meyer definitivamente lo hizo bien, por lo menos para su propio beneficio. Y ella tuvo un sueño particularmente vívido al que agradecerle. Meyer escribió su sueño, dijo porque era tan diferente de su vida cotidiana que quería aferrarse a él. Eran dos personas en una especie de pequeña pradera circular con luz solar muy brillante, y una de estas personas era un chico hermoso y brillante. La otra era solo una chica que era humana y normal, y estaban teniendo una conversación. Esto lo platicó en un programa de televisión en 2009. El chico era un vampiro, lo cual es muy extraño el que yo estuviera soñando con vampiros. Él estaba tratando de explicarle cuánto se preocupaba por ella, y al mismo tiempo, cuánto quería matarla. Terminator. La idea de una de las películas de ciencia ficción más famosas se le ocurrió a James Cameron en un sueño, cuando tenía una fiebre de 39 grados. En ese momento, estaba en Roma haciendo el corte final para Piraña 2. Atribuye tanto la fiebre como la sensación de aislamiento en un país extranjero a la pesadilla que inspiró a Terminator. El sueño consistía en Cameron como un personaje en un extraño mundo futurista. Vio un torso de robot cromado ayudándose con cuchillos de cocina para arrastrarse lejos de una explosión. La idea de un asesino robótico que era difícil de detener y siempre determinado a eliminar su objetivo atrajo a Cameron, por lo que escribió el sueño. Se convertiría en una idea sobre dos robots que luchan en una distopía, pero Cameron finalmente se inclinó hacia tener un solo robot, y ahí nació la idea de Terminator. Misery. Si los autores más vendidos son una indicación, todos deberíamos tomar nuestras peores pesadillas y convertirlas en novelas de gran éxito. Por ejemplo, Kathy Bates rompiéndote el tobillo con un mazo. Misery, según dijo Stephen King, fue originalmente un sueño que tuvo en un avión. Yo soñé con una mujer que mantenía prisionero a un escritor y lo mataba, lo desgarraba, lo daba los restos a los cerdos y encuadernaba su novela con piel humana. Su piel, la piel del escritor. Me dije a mí mismo, tengo que escribir esta historia. Por supuesto, la trama cambió bastante en la narración, pero escribí las primeras 40 o 50 páginas justo en cuanto aterricé, ahí, entre la planta baja y el primer piso del hotel. Como sabemos, el libro fue convertido en una película igualmente escalofriante protagonizada por Kathy Bates y James Caan. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson es un autor conocido por sus novelas de aventuras como La Isla del Tesoro. Estaba en dificultades financieras y su editor lo presionaba fuertemente para que escribiera un popular libro de aventuras. Una noche, Robert tuvo una pesadilla tan horrible que comenzó a gritar desesperado. Su esposa, Fanny, lo despertó de su pesadilla, pero él no lo tomó muy bien. Él preguntó, ¿por qué me despertaste? Estaba soñando con un buen cuento de fantasmas. Resulta que la pesadilla fue el pase de salida de Robert para sus problemas. Después de su sueño, se mostró notablemente más optimista sobre la resolución de sus problemas y se emocionó por presentar su cuento de fantasmas para que la gente lo leyera. Una vez terminado, formaría la historia que ahora conocemos como El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y se convirtió en el libro popular que la editorial quería. Sueño número 9. Un autodeclarado soñador, John Lennon, también admitió alguna vez haber obtenido inspiración de los sueños. Una de sus canciones más vendidas, y de hecho, una de sus obras en solitario más icónicas, titulada apropiadamente Sueño número 9, vino a él mientras dormía.
El coro repite la frase "A, Bowakawa, pose, pose". Aunque esto puede sonar como un lenguaje exótico, en realidad es una frase sin sentido que escuchó en su sueño. Otras oraciones dentro de la canción se refieren a cuán real se sintió el sueño. ¿Fue en un sueño? ¿Fue solo un sueño? Parecía muy real, me parecía muy real. La canción alcanzó su máximo nivel, como ya lo comenté en algún otro video, en el 9º lugar de las 100 mejores de la lista de Billboard en el Reino Unido. Juan Salvador Gaviota. En 1959, el escritor Richard Bach, un ávido aviador, escuchó lo que llamó una voz incorpórea, susurrando el título de esta novela en su oído. Inmediatamente escribió los primeros capítulos de la obra antes de quedarse sin inspiración. Dejó de lado el manuscrito a medio terminar y no fue sino hasta 8 años después de haber soñado con la ahora famosa gaviota del título, que pudo completar lo que es una de las novelas más profundas y filosóficamente conmovedoras jamás escritas. La fábula de Bach fue un éxito de ventas sorprendente, que finalmente superó el récord de ventas de tapa dura. Aunque tanto su libro como la forma en que fue concebido parecen tener una fuerte conexión con el fenómeno psíquico, Bach cree que la buena escritura depende más del trabajo duro que de cualquier cosa metafísica. Rito de primavera. El compositor clásico Igor Stravinsky dijo que soñó los acordes para el ballet Rito de primavera. También afirmó escuchar música psíquicamente y dijo en una entrevista: "Solo tenía mi oído para ayudarme. Escuché y escribí lo que escuché. Soy solo el recipiente por el que pasó el rito". Los acordes inusuales y discordantes y los torpes movimientos de baile causaron un alboroto en la noche del estreno en 1913. La audiencia comenzó a golpearse mutuamente por tener diferentes opiniones y a arrojar cosas al escenario. Al parecer, 40 personas fueron arrestadas y una persona fue desafiada a un duelo. A pesar de esto, la mayoría de la audiencia observó hasta el final. Hubo una gran ovación ahogada por protestas. Se cree que el rito de la primavera representa el nacimiento de la música moderna. El Necronomicon. Cualquiera que esté interesado en la literatura de terror sabe que no hay nada mejor que la serie de libros de H.P. Lovecraft. El origen del Necronomicon, uno de los libros más emblemáticos del mal, es un poco místico por derecho propio. Lovecraft continuó explicando que el Necronomicon significa una imagen de la ley de los muertos, en griego, aunque esto causó cierta controversia sobre si la traducción era etimológicamente correcta. Sin embargo, afirmó que la idea original detrás del nombre le llegó en un sueño. Al escuchar esto, la gente dio un paso adelante con varias teorías sobre cómo Lovecraft tuvo la idea, incluida la lectura del Rey de Amarillo, que presenta un libro inquietante dentro de su historia. Sin embargo, Lovecraft afirmó que no leyó El Rey de Amarillo hasta años después de haber escrito sobre el Necronomicon. El origen. No es una gran sorpresa que El Origen, la famosa película de Christopher Nolan sobre los sueños, se haya inspirado en ellos. Atribuye mucho de lo que sucede en el inicio a sus propias experiencias con los sueños. Sin embargo, El Origen no surgió de un solo sueño. En su lugar, la principal influencia de Nolan para la película provino de varios casos individuales cuando experimentó sueños lúcidos. La sensación de controlar un sueño y tratar de cambiarlo de manera ventajosa. Por supuesto, el sueño lúcido implica darse cuenta de que estás en un sueño en primer lugar, por lo que es importante poder distinguir los mundos de los sueños de la realidad. La propia práctica de Nolan, con la distinción entre mundos, le permitió escribir su experiencia en la película como tema central. Frankenstein. Mary Shelley estaba en una reunión organizada por Lord Byron. Aunque estaba destinada a ser un retiro de verano, una erupción volcánica en las Indias Orientales holandesas bloqueó el sol, lo que puso fin a un cálido verano. Por lo tanto, el grupo tuvo que encontrar otra forma de pasar el aburrido y frío tiempo. Comenzaron a entretenerse contando historias de fantasmas alemanas alrededor de una fogata. Inspirada por la sesión, Mary retó a todos a inventar y contar su propia historia de fantasmas basadas en las que habían estado leyendo. Esa noche Mary tuvo un sueño con un científico loco jugando a ser Dios, inventando una nueva raza de hombres. Esto pasó a formar el escenario de Frankenstein, e hizo mucho más que solo ganar una competencia junto al fuego. Yesterday. La melodía de Yesterday, una de las canciones más famosas de los Beatles, llegó a Paul McCartney a través de un sueño. Al principio, él no lo sabía. Se despertó con la melodía clavada en su cabeza y creyó haber escuchado la canción antes. A pesar de lo mucho que intentó, por más que trataba, no pudo ubicar quién cantaba esta canción. Para resolver el misterio, McCartney tocó la melodía en un piano y escribió las notas de la canción. Se la pasó a sus amigos y preguntó quién la cantaba originalmente. Durante un tiempo, no creyó que fuera algo de su propia invención subconsciente. Afirmó:
pero no podría haberlo escrito porque lo soñé. Cuando se hizo evidente que no era la canción de otra persona, los Beatles la desarrollaron. El título original era Huevos Revueltos, con la segunda línea diciendo, oh mi bebé, cómo amo tus piernas. Pero esto finalmente se convirtió en Yesterday. ¿Cuál de estas historias te gustó más? Déjame saberlo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.